Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta segunda entrega de una conversación amplia con el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista Nacional, esta organización política con presencia en nuestro país y con más de 4 décadas de trayectoria en nuestro país, que se ha dispuesto para esta entrega especial de Agencia Central de Noticias y Canal 6 Televisión analizar el proceso electoral del próximo 6 de junio. Esperamos que nos acompañe en esta conversación con otras temáticas que tienen que ver también con esta importante jornada. En el caso Puebla, que es uno de los estados en donde vemos que este clima de violencia política se ve no solo en esta coyuntura electoral. En Puebla particularmente ustedes han sufrido represión por parte del gobierno de Miguel Barbosa Huerta y que pues prácticamente en este proceso electoral únicamente se agudiza. Estarían viendo motivaciones políticas ante eventuales triunfos de sus abanderados, tanto a nivel municipal, a nivel federal, este uso de la violencia para ganar precisamente la contienda. Es importante desde luego señalar que la violencia no es solo en el estado de Puebla, sino en todo el país. Y yo decía al principio que la situación general con la que llegan los mexicanos a este proceso electoral no es nada, pues, plausible, diría yo, ¿no? No es lo mejor que debíamos tener. Y señalaba el descontrol de la pandemia. Pero hay otros factores importantes y uno de ellos es precisamente el hecho de que por tratarse de una elección intermedia, según las estadísticas, según una visión de cómo se han comportado en las elecciones a lo largo del tiempo, se sabe bien que las elecciones intermedias siempre tienen menos atractivo para los votantes. Esto significa pues que por razones ya muy arraigadas, la votación en estas elecciones se espera más baja que la que normalmente ocurre en las elecciones de fin de sexenio, cuando se elige presidente de la República. Y ahora se dice que al gobierno, a su partido, a sus candidatos, les conviene no solo que esta votación sea baja, sino que tratan de inducirla para que sea más baja todavía, porque las estadísticas dicen que Morena ha venido perdiendo simpatías en la gente. ¿En qué medida? Yo no quisiera manejar cifras alarmistas, si no quisiera poner de manifiesto aquí lo que a mí me gustaría, porque no es buena manera de dirigirse al público, sino lo que se ve, lo que se puede sostener, lo que se puede demostrar. No podemos hablar de una caída estrepitosa, pero sí de una caída visible, de una pérdida de prestigio visible y probablemente de una magnitud ya que pone en riesgo como lo veíamos hace un momento, el triunfo de Morena en la magnitud que Morena quisiera tenerlo, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y desde luego, esto también, esta victoria arrasante, la quisieran tener también en los ayuntamientos y en los gobiernos que están en juego en esta elección. La tirada es ganar lo más que se pueda en los distintos cargos de elección popular. Pero esta baja de simpatía le está anunciando al gobierno que mucha gente, si sale a votar, va a votar en contra de la Cuarta Transformación. Entonces, ¿cómo evitar esto? Haciendo que la gente no salga a votar. Se está fomentando el abstencionismo, se están creando condiciones para que lo que ya de por sí se anuncia como una votación baja se haga más bajo todavía, precisamente con maniobras que induzcan el temor de la gente o la desconfianza de la gente o la decepción de la gente para que asistan menos a las urnas y entonces el voto duro de Morena más sus fieles simpatizantes
se impongan, aunque sean una minoría, pero van a resultar la minoría mayor ante la baja de votación de la población. Por eso decía yo, es interesante saber que esto no está pasando solo en Puebla, el uso de la violencia está pasando en muchos lugares, y se dice precisamente que si no, porque no hay manera de demostrarlo, y yo soy el primero en decir, yo no voy a afirmar que sea una directriz del presidente de la República el que se generalice la violencia. Pero lo cierto es que el presidente de la República no controla todo, no al nivel que uno pudiera pensar o pudiera desear. Hay muchos grupos de poder, muchos intereses locales, regionales, estatales, que ante esta política de inducir el abstencionismo, ven la oportunidad de tomar medidas más radicales para impedir que la gente salga a votar. Si el gobierno estuviera actuando claramente para garantizar la tranquilidad del país, para garantizar la paz del país, para garantizar la seguridad de la gente al salir a votar. Si el INE tuviera todos los recursos para implantar una logística que a la gente le convenga y la ayude a salir adelante en esta pandemia, en esta difícil situación, entonces estos grupos, estos violentos que operan en todo el territorio nacional, quizás también se inhibirían. Pero el hecho de que esto no se esté promoviendo con la claridad y la energía que debiera desde el más alto nivel del poder, el poder federal, hace o alienta que muchos grupos se tomen la iniciativa y entonces se incremente la violencia por todo el país. En Puebla, en efecto, hay violencia, y mucha de esta violencia o parte de esa violencia está dirigida en contra del movimiento antorchista nacional. ¿Por qué en contra del movimiento antorchista nacional? Bueno, simplemente porque el movimiento antorchista nacional es probablemente, en Puebla cuando menos, yo pudiera decir que en el país, pero no quisiera aventurarme a hacer afirmaciones que para demostrarme llevarían mucho tiempo. Aquí en Puebla, Antorcha es la organización más fuerte numéricamente, la que está mejor organizada, mejor estructurada, la que tiene una militancia que sabe lo que necesita, que sabe lo que quiere, tiene una militancia consciente y por lo tanto es quizás uno de los grupos de las organizaciones sociales en Puebla, pues que tienen posibilidades de dar una buena pelea en las elecciones que vienen. Evidentemente, entonces, que se convierte en un blanco preferido, se convierte en el enemigo a vencer para evitar precisamente que el antorchismo avance. Y añado, esto no es de ahora. Es decir, uno no se explicaría que la violencia empezara ahora y solo para impedir que nosotros ganemos en los lugares donde estamos disputando algún cargo de elección popular. No se explicaría, se vería un tanto forzado. Pero si vemos que el ataque a Antorcha no es de ahora, sino que viene de mucho atrás, que la persecución, que el descrédito, que los ataques mediáticos, que las amenazas contra Antorcha vienen desde que Miguel Barbosa llegó al gobierno del estado de Puebla, entonces no hay mucho que buscarle. La pregunta es, ¿la violencia que se está ejerciendo contra Antorcha tiene el propósito de hacerla perder en las elecciones? Evidentemente. Pero no se trata de frenar solo su avance electoral, se trata de frenar todo el avance de Antorcha. Es más, se trata de impedir que Antorcha exista como organización y como opción política en el estado de Puebla y seguramente en todo el país. Así se explica entonces que haya una violencia electoral dirigida de manera muy particular hacia los candidatos antorchistas. Ustedes han hecho las denuncias correspondientes y están responsabilizando de algún otro paso hacia adelante en contra de sus candidatos al propio gobernador. Sí, porque nosotros tenemos elementos muy seguros
Algunos son del dominio público incluso, de que el gobernador ha tenido expresiones amenazantes, y ya no digamos despectivas o insultantes para el movimiento antorchista nacional. Y entonces, evidentemente, aunque no sea él el que ordene la violencia, pues él está creando el clima de violencia. Pero ahora, en efecto, vamos a algo más concreto. Hemos recibido, cuando menos a nivel de que vale la pena registrar, para no inflar las cosas artificialmente, 4 ataques realmente dignos de publicitarse, de denunciarse. El que recibió la compañera Edith Villa Trujillo, que fue brutalmente asaltada en el camino. Edith Villa es muy conocida en toda la región, sabían quién iba, su vehículo es muy conocido, sabían quién iba allí. El ataque fue intencional, fue dirigido. La golpearon, la insultaron, iba con 4 enfermos que trasladaba a la ciudad de Puebla para que los atendieran. Los bajaron del vehículo sin consideración, los dejaron abandonados en un paraje solitario y se llevaron la camioneta de Edith. El segundo ataque lo hicieron contra el candidato de Tepeyagualco, Juan Carlos Merino. Los policías del Estado, probadamente del Estado, lo detienen después de todo un día de andarlo atosigando, diciendo que les parecía sospechoso. Juan Carlos es candidato a la alcaldía porque es popular, es conocido. Quizás no gane, pero es conocido. No lo pudieron haber confundido. Está claro que es una intimidación, es un ataque, es una vejación para bajarle los ánimos al candidato. El tercer ataque fue contra los que promueven el voto de la doctora Soraya. Igual, arma en mano, disparos al aire, encañonados por un sujeto que llevaba un arma corta, los baja, se sube en el vehículo y se va. Y finalmente, pues, uno de los promotores del voto de la maestra Ercilia, Ercilia Córdoba, candidata por el distrito 13, en un lugar muy cercano a la capital, en Santa Isabel Cholula, uno de los municipios pues, grandes y importantes en este proceso electoral. Van el promotor de la maestra en Santa Isabel Cholula, tiene su carro estacionado frente a su domicilio, van, lo abren a fuerza, lo registran, ponen todo patas arriba y toda la propaganda la avientan a la calle y se van. No se llevan nada. ¿Cuál era la intención? Mandar un mensaje de intimidación y de amenaza, tanto contra el promotor como contra la candidata Ercilia Córdoba. Son los 4 incidentes que han ocurrido en un tiempo muy breve. Nosotros hemos presentado las denuncias en tiempo y forma. Es más, ha habido exigencias públicas, alguna movilización pequeña porque la pandemia no permite otra cosa y sin embargo hasta ahorita no hay absolutamente nada, ninguna acción, ninguna respuesta. Eso, ¿cómo se puede calificar? Las autoridades podrán decir lo que quieran, pero el hecho de que ellos no castiguen y no persigan a los delincuentes, a los responsables de estos eventos, nos permite a nosotros decir que están protegiendo a la delincuencia y le están garantizando impunidad para que puedan repetir sus ataques y bueno, pueden ser cada vez más peligrosos. No se trata de hacer amarillismo, no se trata de autovictimizarse, como se dice, no se trata de eso. Nosotros somos gente más seria, más responsable. Tenemos muchos años en la lucha y conocemos sus peligros. Muchos antorchistas han sido asesinados literalmente por los enemigos del movimiento antorchista. No somos un grupo de gallinas en medio de las cuales cae una piedra y todas salen cacareando y volando, no se trata de eso. Son hechos muy concretos y en esta campaña donde, como digo, la violencia es generalizada para todo el país, pues nosotros sí tenemos temores, claro que sí, precauciones, inquietudes, desasosiego por la seguridad de nuestros candidatos. Y lo hemos dicho, yo lo repito ahora, aprovechando este espacio que me dan ustedes, Francis, repito, nosotros le pedimos al gobernador del estado
que castigue estos hechos, o de lo contrario, si se repiten o se agravan, el responsable será el gobierno del Estado y su jefe, que es el gobernador. Esta fuerza electoral que tiene el movimiento antorchista también es un fiel de la balanza en el caso de las gubernaturas que también están en contienda. Ustedes conocen de manera muy cercana pues esta relación que aplican los gobiernos estatales y no quisiera despedir esta parte sin preguntarle propiamente pues cómo es que ustedes están jugando, digamos, también en este proceso electoral por las gubernaturas, en donde al menos si Morena logra el triunfo en las entidades que están en contienda, pues estaría avanzando regionalmente, territorialmente en cuanto a su gobierno, aunque también buscan los congresos estatales para seguir aprobando cambios constitucionales. ¿Cómo perciben precisamente la contienda por las gubernaturas y a qué candidatos estarán apoyando precisamente? Bien, está claro, puesto que ha venido más o menos, digamos, ha estado presente en mis respuestas, como es natural, pero bueno, está bien que lo precisemos, que lo individualicemos. El movimiento antorchista se aplica a sí mismo, le aplica a sus miembros, lo mismo que yo le pido al público en general, es decir, que votemos en el sentido de tener claro cuál es el problema y cuál es el principio de la solución de este problema. Ya lo dije, el problema es que la Cuarta Transformación, que ofreció pues muchas cosas, ahora al poner en práctica su política, su proyecto, estamos mirando que está causando graves daños, no solo al pueblo, no solo a la gente menos favorecida, sino también a la estabilidad política, al régimen democrático, con todas las deficiencias que pueda tener, al régimen legal, al Estado de Derecho, a la seguridad de los ciudadanos, con lo cual pues sale dañado el país entero. Este es el problema y el remedio es, no hay otro más que cambiar de la gente del partido en el gobierno y de los que ahora gobiernan. ¿Por qué digo yo que no hay otra salida? Porque se han intentado, mucha gente lo ha intentado, mucha gente que ha podido o tenido la oportunidad o necesitado lo ha intentado, dialogar con el presidente, hacerle saber su opinión a través de los medios, gente calificada, intelectuales, etcétera, han dicho, han hablado, han señalado, han propuesto. ¿Y cuál es la respuesta que han recibido? Ataques, descalificaciones negativas, nunca argumentos atendibles, entendibles, nunca, sino descalificaciones en bloque, porque el presidente de la República está seguro de que él es el que sabe lo que hay que hacer y está dispuesto a hacerlo, caiga quien caiga, y se lleve entre los pies a quien se tenga que llevar. Pues de allí yo deduzco que no tiene caso seguir intentando dialogar o explicar o protestar o proponer para que cambie, para que enderece el rumbo. No lo va a hacer. Tenemos que llegar a una conclusión, porque esto no puede durar eternamente. Y la conclusión es esa: no hay manera de hacer cambiar al presidente. Él está muy casado con su proyecto, cree que es lo que el país necesita y lo va a seguir haciendo. Por lo tanto, por eso digo yo, no soy fatalista, simplemente lo deduzco de la realidad que estamos mirando todos. No hay más remedio que cambiar al partido en el poder. Si esa es la verdad, y la manera de empezar a hacerlo es quitándole la mayoría calificada que tiene ahora, y si se puede la mayoría absoluta, entonces eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que va a guiar el voto de los antorchistas.
¿A quién vamos a apoyar? A aquel que se manifieste claramente en contra del proyecto político de la Cuarta Transformación, seamos francos. Pero claro, también aquel que demuestre que le interesan los problemas de la gente, que escuche los problemas de la gente, que se comprometa a resolver los problemas de la gente. Y a aquel que, revisando su trayectoria personal, también se demuestra que no tiene cola que le pisen, que no ha robado, que no se ha enriquecido, que es una gente en la que se puede confiar, honesta, austera en su modo de vivir, claro, porque a la gente le repatea que le presumen la riqueza más la vida mientras ella no tiene ni para comer. Hay que ser austero, los políticos de ahora tienen que ser austeros. En eso de alguna manera le acierta López Obrador y es parte de su prestigio. Y bueno, yo no tengo por qué no decirlo ni por qué no imitarlo. Si eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer. Y todos los candidatos que se ajusten a esto, como digo, a la limpieza de conducta, a la modestia, a la austeridad en su vida, que no tengan antecedentes de corrupción escandalosa, por ellos votará el movimiento antorchista. Y allí donde tengamos a nuestros propios candidatos, pues votaremos por nuestros candidatos. Algunos de ellos buscan su reelección, que es el caso de alcaldes que aparece en este proceso electoral precisamente en la contienda. ¿Qué es lo que anteponen precisamente estos candidatos ahora que buscan reelección en contraste con la oferta electoral que tienen los otros partidos e incluso otros candidatos? Bueno, yo decía ya un poco en una pregunta anterior, me refería al hecho de que los candidatos de Morena que buscan la reelección evidentemente van a manejar los méritos del presidente, los grandes aciertos, los grandes beneficios que nos ha traído la Cuarta Transformación. Y aquí es donde entra precisamente la necesidad de que la gente trate de hacerse una idea por su propia cuenta, por su propia iniciativa mental y personal y de interés de ella, de su familia, de su región, de su pueblo y de su país. Trate de hacerse una idea de qué es lo que está ocurriendo en el país con la política de la Cuarta Transformación. Si a ella van y le dicen que el presidente de la República ha creado programas para ayudar a los más necesitados, que le está dando becas a los jóvenes, a los que no trabajan ni estudian, a los campesinos sembrando vida, a los discapacitados, a los de 60 años y más, etcétera, etcétera. Ellos tienen que ponerse a pensar cuánto dinero les da el presidente. Y que si con ese dinero realmente esas gentes van a resolver todos sus problemas. O es solo un engaño, es solo una compra de su conciencia aprovechándose de las muchas necesidades que tiene y para las cuales la ayuda que sea es buena. Tienen que preguntarse también si el presidente va a poder sostener para siempre este tipo de ayudas. Si estas ayudas se pueden eternizar como solución a la pobreza y se van a dar cuenta por ellos mismos que eso no puede ser. Ningún país en el mundo ha salido de la pobreza, ha acabado con los pobres con estas políticas asistenciales. Eso se sabe bien. Y tienen que ver también y tienen que preocuparse por entender qué está pasando con el resto del país. Porque yo hace rato decía, muy bien, se están dedicando dinero a las ayudas, se está dedicando dinero al proyecto de Santa Lucía, al aeropuerto Felipe Ángeles, al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas, mucho dinero se está dedicando, al propio Pemex se le está inyectando mucho dinero. ¿Y a cambio de qué?
a cambio de dejar sin recursos pues, al propio INE. Lo digo solo para no repetir más, al propio INE, o a la pandemia, o a las vacunas, o a las medicinas para los niños, las vacunas para el cáncer. Todo eso se está descabijando precisamente porque se está dedicando el dinero a los señores, a los programas preferidos del presidente. Eso lo tiene que entender la gente. Se tiene que dar cuenta que mientras a unos les están dando, les están quitando a otros, están retirando fondos de otras áreas y eso está dañando y tarde o temprano, está dañando al país y tarde o temprano va a acabar dañando a los mismos que hoy reciben esas dádivas porque el presidente no se les va a poder sostener. La caída de la economía que está provocando, que la recaudación baje. El presidente no se quiere endeudar, tampoco quiere elevarle los impuestos a los ricos. Entonces, ¿dónde le van a seguir pagando a la gente sus tarjetitas? Eso se va a acabar. Todo eso lo tiene que entender la gente para darse cuenta de que en realidad hay que cambiar esta situación. Estamos en esta conversación con el ingeniero Aquiles Córdoba Morán en torno al proceso electoral. Vamos a ir nuevamente a una pausa y estaremos regresando para un balance final sobre lo que esperamos de esta jornada y, por supuesto, lo que viene después de ella. Vamos a esta pausa, regresamos. Regresamos a esta entrega especial que traemos para todos ustedes que nos acompañan en esta emisión con el objetivo de seguir acercándonos al proceso electoral el 6 de junio próximo. Hemos estado conversando con el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, líder nacional del movimiento antorchista nacional, quien ha hecho una serie de planteamientos en torno a lo que podría esperarse en torno a este proceso electoral, el más grande y más complejo de los últimos años en nuestro país. Y también se abre la posibilidad, ingeniero, sobre si Morena y sus aliados ganan el Congreso. Los analistas han estado valorando diversas opciones, desde reformas que modifiquen el andamiaje institucional del propio INE, que hemos estado conversando en estos minutos, pero ¿cuál sería en este caso lo que esperaríamos los mexicanos si es que con todas estas consideraciones que hemos hecho, Morena gana estas posiciones en el Congreso de la Unión? Y si la pregunta sería que México se prepare para luchar contra un escenario de perpetuación en el poder del López Obradorismo o de Morena en este caso en el poder. Pienso que en caso de que Morena vuelva a triunfar, como para seguir haciendo todas las reformas que traen en el zurrón, lo van a seguir haciendo, indudablemente. De otra manera, pues no tendría sentido que pelear tanto por el poder. Es decir, la cuarta transformación va a continuar y va a continuar probablemente con más vigor, más aceleradamente, cambiando el país. Pienso yo que la probabilidad de que ellos quieran desaparecer al INE y en este caso también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra quien últimamente también la han emprendido, es una probabilidad bastante alta, ¿no? No lo aseguraría yo, no lo veo fatal, pero si no lo desaparecen, si no los transforman en un apéndice del gobierno, que es lo que se ha manejado, cuando menos sí los van a tratar de someter por la vía de nombrar a sus elementos integrantes afines a la cuarta transformación. Pero esto sería, por así decirlo, uno de los problemas, pues ahora sí que se esperarían como obvios, casi, y me atrevería a decir que ni siquiera son de los más peligrosos. El problema es saber hacia dónde va a seguir la cuarta transformación. Si la cuarta transformación, en las próximas elecciones, tiene el camino abierto para seguirse
convirtiendo en realidad. La pregunta es, ¿qué es lo que nos espera en el futuro? ¿Cuáles van a ser los nuevos cambios, las nuevas medidas de la Cuarta Transformación? Es decir, lo veo en algunos analistas, lo veo en algunos periodistas que acostumbran plantear el problema diciendo, ¿cuál sería el escenario futuro para el país? Yo respondo, es muy difícil, si no es que imposible, dibujar ese escenario. Porque el problema de la Cuarta Transformación es que realmente carece de un programa definido, carece de un programa completo, diría yo, integral, redondo, con metas precisas, con políticas precisas, con tiempos, con plazos, con mecanismos evaluatorios. No lo hay. La Cuarta Transformación es de alguna manera lo que el presidente decida hacer conforme pasa el tiempo y con base en lo que ya hizo y los resultados que él aprecia y los intereses que le van apareciendo a lo largo del tiempo. En una palabra, decir cuál va a ser el escenario futuro, en qué va a consistir la Cuarta Transformación después del 6 de junio, en caso de que se queden con todo el poder que necesitan para ello, es un problema que ni siquiera el propio presidente puede resolver, porque ellos mismos no saben qué es la Cuarta Transformación. Eso no lo digo yo, lo han dicho algunos de los que se han salido del gobierno. Hay varias gente que lo ha dicho. Según los medios, incluso algunas críticas que no se hacen en público, como las de Alfonso Romo, señalan esto. El problema es que no hay un proyecto. El problema es que nadie sabe a dónde vamos. El problema es que no hay manera de medir los resultados, ni hay manera tampoco de saber si vamos en el camino correcto o no. Entonces no se puede predecir. Pero por lo que hemos visto, por lo que ha venido ocurriendo, lo que sí podemos esperar es que la situación del país se agrave. ¿En qué terrenos en concretito? Que se agrave la situación económica, que se agrave el problema de la seguridad, que se agrave el problema del empleo, el problema del salario, el problema de la vivienda, el problema de la salud, todo lo que tiene que ver con el bienestar de la gente, que se agrave la seguridad nacional, que los cárteles sigan creciendo y apoderándose del territorio nacional, ahora en el terreno de la política, gobernando al país también. Si eso es lo que quieren los de Morena o no, yo me atrevería a decir que no, pero eso es lo de menos, en este momento es lo de menos. Decir qué es lo que quieren, qué es lo que buscan es lo de menos. Lo que pasa es que cualquier cosa que quieran o busquen, este es el resultado que están obteniendo. Y si siguen haciendo las cosas igual, van a seguir obteniendo los mismos resultados, solo que agravados, multiplicados. Se va a ir ahondando la tragedia del país. Y ese es precisamente el problema. Por eso yo creo que sí es muy importante que empecemos a crear un contrapeso, una mínima neutralización del poder de Morena para frenar un tanto esta libertad absoluta, este poder absoluto que ahora tienen para hacer en el país las transformaciones que ellos creen que deben hacerse, pero que la realidad está diciendo que no son las que el país necesita, que incluso el país está resultando muy lesionado con ello. Entonces, decía yo, van a irse sobre el INE, sobre el Tribunal Electoral y sobre otros órganos autónomos, es probable, pero esto va a ser solo un elemento de algo más profundo. No digo que no nos preocupe, claro que nos preocupe, pero va a ser un elemento solamente de una problemática más amplia, más grave, que es el rumbo que va a seguir el país después del 6 de junio. También un elemento clave, fundamental para esta jornada es el reconocimiento de los resultados. Se ha visto con preocupación que esta descalificación precisamente al INE busque minar la autoridad del árbitro, también con miras a desconocer los resultados y en la medida en que sean estos márgenes entre el primer y el segundo lugar muy estrechos, contribuyan a este clima de
de inestabilidad o de no desconocimiento de los resultados. ¿Cómo observa ese panorama que considero de manera personal clave para validar este proceso electoral? Yo creo, no, estoy de acuerdo, pues mejor dicho, coincido con quienes dicen que debilitar al árbitro de las elecciones, y en este caso el árbitro tiene dos cabezas, es el INE y es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Debilitar al árbitro es quitarle autoridad. ¿Quitarle autoridad para qué? Para todo lo que tenga que ver con el proceso electoral. Y entonces, dentro de los deberes de estas instituciones está precisamente dar los resultados de las elecciones como autoridad máxima. Es decir, ellos tienen la responsabilidad de decir, ganó fulano, y lo que ellos digan se puede recurrir en el tribunal, pero si el tribunal aprueba, o sea, ratifica lo que dice el INE, entonces eso se convierte en una sentencia inapelable, en un resultado inatacable. Pero si ahora, pasando incluso por encima de las disposiciones de la ley y con esta política de desprestigio, con esta política de restarle autoridad, de restarle credibilidad, de restarle honestidad, confianza del público en estas instituciones, se desconocen las elecciones y se dice que no, que el ganador fue Morena, aunque haya perdido, pues evidentemente que esto va a crear una situación muy difícil en el país, una situación muy difícil. Yo podría decir que las elecciones que vienen, con toda la importancia que tienen, con todo lo útil que pueda hacer que el pueblo reaccione y vote correctamente, con conocimiento de causa, con conciencia, no son de ninguna manera ni el fin ni el verdadero remedio que México necesita. Hace rato ya yo decía que corremos el riesgo de que si ganan los partidos ahora de oposición, simplemente se empiecen a poner de acuerdo, como ha ocurrido otras veces con Morena, y que las cosas sigan moderadamente, pero por el mismo rumbo de siempre. Por eso, y si la oposición gana esa mayoría absoluta, López Obrador se va a someter a lo que diga esa mayoría absoluta. Por lo que hemos visto, es muy de temerse que no. Es decir, que si finalmente pierde la mayoría, cuando menos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no debemos nosotros hacernos la ilusión de que ya con eso las cosas van a empezar a componerse. Porque van a buscar otras maneras, van a buscar otros caminos de violar, de burlar lo que acuerde, las decisiones que se tomen en un Congreso más equilibrado para finalmente imponer lo que al presidente le interesa imponer. Eso yo lo doy casi por seguro. Por lo tanto, de allí yo deduzco lo que estaba diciendo. No debemos ver las elecciones que vienen e incluso el triunfo de la oposición, un triunfo relativo, evidentemente, porque un triunfo absoluto no va a ser, pero un triunfo suficiente como para neutralizar a Morena, no lo debemos ver como que ya con eso las cosas van a quedar resueltas. Y una de las cosas que pueden ocurrir es esto que estamos mirando, que se desconozcan las elecciones. Entonces, ¿qué debemos deducir de allí? ¿Qué se sigue de allí? De allí lo que se sigue es que la lucha es larga. La lucha se va a prolongar después de las elecciones del 6 de junio. Quizás cambie de forma, quizás cambien algunas cosas, algunas problemáticas, pero la lucha va a seguir. Si esto es cierto, aun cuando gane la oposición, si no gana la oposición, pues yo no veo para qué le demos más vueltas. Simplemente la lucha va a seguir y se va a intensificar. Y si hay desconocimiento de las elecciones, ¿qué podemos esperar? Un escenario de mayor polarización, de mayor radicalización,
de una realineación o de una alineación ya definida de fuerzas, y bueno, lo que sigue después es un choque de trenes. Ese escenario es lo que todos los mexicanos de buena fe deberíamos tratar de evitar. ¿A quién le conviene un país en guerra civil? ¿A quién le conviene un país que entre en una situación de violencia, de enfrentamiento violento entre los mexicanos? ¿A quién? Pues yo me imagino que solo a los que están enfermos o de la voluntad o de la mente, pero a nadie más le conviene. Y entonces por eso yo creo que sí tenemos que procurar que la victoria de los candidatos de la oposición sea una victoria contundente para cerrarle el paso al posible desconocimiento de los resultados. Son dos cosas que le pueden cerrar el paso a este desconocimiento. En las dos tiene que participar el pueblo, el padrón electoral. Primero, una votación masiva, lo más masiva que se pueda. Segundo, una victoria clara, contundente si se puede, de los candidatos de oposición. En esas condiciones será un tanto más difícil que Morena desconozca los resultados de la elección. Y en este escenario ustedes se consagran como una organización con vocación a seguir construyendo esta organización independientemente de la coyuntura electoral. Yo creo que todas las organizaciones que se respeten como tales, y aquí incluyo a los mismos partidos políticos, todo aquel que sepa qué es la política y qué es la lucha política, no puede dudar que toda lucha política, todo partido político, y al decir partido político no tenemos que entender solo los que tienen registro oficial. De hecho, no nacieron así los partidos, no se le llamó así partido desde el principio al que el Estado autorizaba, sino a las corrientes, a los grupos sociales que se aglutinaban con fines compartidos. Eso es un partido, es decir, es una parte del todo que es la sociedad, que se agrupan por coincidir en intereses, en puntos de vista, etcétera, ¿no? En proyectos de país. Eso es un partido. Entonces, todo partido, en este sentido amplio, lato de la palabra, todo partido que se estime que sea verdadero partido, sabe que la lucha política es siempre la lucha por el poder. La próxima elección no nos va a resolver el problema porque no es una lucha por el poder principal, por el pechuga del pollo, que es la presidencia de la República. Por eso digo yo que con toda la importancia que tiene, no es el fin de la situación. Y la lucha tiene que seguir ¿para qué? Para que finalmente el poder cambie de manos. Por eso yo creo que, aunque, repito, es importante la elección que viene, mal haríamos en pensar y decir, bueno, si perdemos el 6 de julio, pues ya no hay nada que hacer. Ya nos debemos de dar por derrotados. Me parece que no. Porque pensar que si perdemos el 6 de junio ya no hay futuro, pues es una aberración, porque futuro va a seguir habiendo. ¿Y qué es lo que tenemos que seguir? Seguir preparándonos para esa lucha futura. Las organizaciones que se respeten y que sepan lo que es la lucha política no pueden dudar de que si ganamos hay que seguir luchando y si perdemos hay que seguir luchando con mayor razón. Eso no tiene vuelta de hoja. Estamos en esta conversación con el ingeniero Aquiles Córdoba Morán ya en la recta final. Y en ese sentido, pues también hay preocupación en torno a que este malestar social, el desencanto por la Cuarta Transformación se salga de los cauces institucionales. Usted ya lo adelantaba un poco y vemos a nivel internacional que otros países han tenido que aprender esto tras duras lecciones y tras duros procesos de inestabilidad institucional. Eso también está dentro de sus preocupaciones, que este malestar social a causa del incremento de la desigualdad, de la pobreza, que el propio presidente López Obrador prometió canalizar, porque finalmente este voto del 2018 fue precisamente con este contexto, y que ahora ya no sea un vehículo eficaz precisamente para seguir canalizando esta inconformidad social. ¿Forma parte de sus inquietudes, de sus preocupaciones vitales? Mire, a mí me parece que es parte del modo de ser
de las clases poderosas y de los grupos políticos poderosos tenerle miedo más a la organización y a la lucha popular que a una dictadura. Eso lo vemos con toda claridad. El ejemplo clásico es el de Hitler. Hitler contó hasta el último día, hasta que se suicidó en su búnker, con el apoyo decidido de las clases poderosas de Alemania. Nunca lo abandonaron. Y junto con las clases poderosas de Alemania, y un poco forzados hasta por el miedo, los militares y otros grupos políticos importantes que tampoco se separaron, le quitaron su apoyo, le retiraron su apoyo a Hitler. Pero me refiero sobre todo a las clases poderosas, a los grandes capitales de Alemania. ¿Por qué apoyaban a Hitler? Porque Hitler era un dictador que sobre todo tenía sometidas a las masas. Sobre todo controlaba a las masas, garantizaba que las masas hicieran lo que a las clases altas les convenía. Entonces, el miedo a la organización popular, a la conciencia popular y a la lucha popular los lleva a apoyar incluso a monstruos, como fue en el caso de Hitler. En México hay muchos elementos para asegurar, no lo hago yo solamente, hay articulistas y analistas y politólogos que lo dicen, con más elementos quizás que yo, que el triunfo de López Obrador fue un triunfo al que también pusieron, y no su grano de arena, sino un buen montón de arena, los grupos del dinero y los políticos con poder. Entre otros, se habla de que el propio presidente de la República estuvo de acuerdo y apoyó, cuando menos en la última etapa, el proyecto y la candidatura de López Obrador. Yo creo que incluso aquí tuvo que haber cuando menos anuencia de los norteamericanos. Porque de que los norteamericanos intervienen aquí en el país, eso solo lo puede ignorar el que se quiere hacer que la Virgen le habla, o el que de plano no sabe nada del mundo en el que está viviendo. Es claro que nosotros estamos muy influidos, que los norteamericanos meten la mano en la política mexicana hasta los codos. Y es claro además que ellos tienen más información de mejor calidad que incluso los órganos de inteligencia del país. Eso lo sabe todo mundo que está enterado de estas cosas. Por lo tanto, tuvo que haber anuencia, permiso cuando menos, de los norteamericanos para que López Obrador llegara al poder. ¿Y cuál era la razón de este apoyo? ¿Cuál era la razón del apoyo del dinero, del apoyo de los políticos, del apoyo del mismo imperialismo? El temor a las masas, el temor al descontento de las masas, un descontento, mejor dicho, un temor muy fundado, un temor muy cierto, porque ellos mejor que nadie saben el estado en que están los trabajadores y el pueblo en general en un régimen neoliberal que está permitiendo la concentración brutal de la riqueza en el mundo entero, pero ahora hablamos de México. En México también. La riqueza está súper concentrada en unos cuantos privilegiados. Y esto implica que las grandes masas están totalmente desprotegidas en todos los terrenos. Esto lo saben ellos. Tienen conciencia de que la gente no puede estar contenta con esto. Y le tienen miedo, en efecto, como tú dices, Francis, con toda razón, le tienen miedo al desbordamiento popular. Le tienen miedo, pero Antorcha no. Antorcha no. Antorcha, por el contrario, sostiene que sin la participación de las masas populares, eso sí, organizadas, conscientes y con un proyecto precisamente definido, que todo el mundo conozca y que todo el mundo entienda y que todo el mundo pueda criticar y aportarle, no solamente no son de temer, sino es indispensable. Precisamente yo soy uno de los que no cree que la Cuarta Transformación esté haciendo ninguna revolución, porque yo no veo a las masas populares en acción.
Pero no soy yo el único que lo dice. Esto es parte de la ciencia política que se ha escrito en el mundo entero. No hay revolución verdadera sin la participación de las grandes masas populares. Ninguna revolución, ninguna. No digo las que vienen, de las que pasaron, ninguna se ha hecho sin el pueblo. A ver, veamos la Revolución Francesa. Veamos la revolución, vaya, la misma revolución de Espartaco, si queremos la rebelión de Espartaco. No la hizo él solo. Entonces, siempre que se trata de un verdadero cambio social, tiene que participar el pueblo. De eso no hay remedio. Ahora estamos en un conflicto, ahora estamos en una situación, estamos en un parteaguas, podría yo decir, en un punto alto de la crisis en México. Y esa crisis requiere necesariamente, y esto ha venido a lo largo de todas mis intervenciones, requiere precisamente de la organización y de la participación del pueblo. Parte de nuestra discrepancia con la Cuarta T es que la Cuarta T, en vez de favorecer la organización y la participación del pueblo, la están combatiendo, la están inhibiendo y están queriendo sustituir al pueblo por un iluminado que es el presidente y por la voluntad del presidente en vez de un proyecto de país elaborado por todos nosotros. Entonces, están equivocados los señores que apoyaron a López Obrador, estuvieron equivocados por temor al pueblo. Yo tengo la esperanza de que cuando menos una parte importante de las clases políticas y de las clases del dinero en México se hayan dado cuenta de que fue un error tenerle más miedo a las masas que a un dictador. Y ahora están pagando las consecuencias. Es el momento de que corrijan, porque las masas que Antorcha quiere organizar y el cambio que Antorcha quiere implantar no los elimina a ellos ni los ve como enemigos. Eso sí, tendremos que revisar el pacto social entre trabajadores y empresarios. Eso sí, de eso no hay duda. Pero Antorcha no está proponiendo la desaparición de la propiedad privada. Ojalá lo entiendan. Esa es mi esperanza y a eso le apostamos los antorchistas en el proyecto de país que nosotros decimos que tiene que haber y que se le tiene que plantear a las masas en la coyuntura que viene. Le agradecemos muchísimo esta aguda visión al ingeniero Aquiles Córdoba Morán en esta conversación para esta entrega especial de Agencia Central de Noticias y Canal 6 Televisión. Le agradecemos muchísimo el tiempo que le ha brindado a estos espacios y en una futura conversación, si usted nos lo permite, analizar y detenernos sobre los resultados ya de este proceso electoral. Espero que sea en condiciones de paz y de convivencia civilizada todavía, pero desde luego yo estoy a sus órdenes y quiero decir que si ustedes me agradecen, yo estoy más agradecido todavía. Tener la oportunidad de hablar a través de los medios que ustedes trabajan es una gran oportunidad para una gente como yo que prácticamente no tiene ninguna ventana para manifestar sus opiniones, salvo las que mi propio esfuerzo me provee. Agradezco mucho, Francis, agradezco mucho a tu equipo de trabajo, te agradezco a ti por tu inteligente entrevista y desde luego agradezco y espero que nos hayamos puesto de acuerdo en algunas cosas a todo el público que nos hizo el favor de su atención. Usted tiene esa ventana y la abre cada semana. ¿Qué reto representa para usted escribir para las publicaciones a nivel nacional, pero además hablarle al país semana con semana? Bueno, es una responsabilidad difícil, dura. Y para un hombre que ya rebasó los 80 años, es más dura todavía, porque una tribuna como es el Diario Universal, donde escriben muchos politólogos, muchas plumas calificadas, y que además es un periódico que tiene muchísima influencia, digo, si lo comparamos con medios escritos, tiene mucha influencia, tiene mucho prestigio, es un diario muy respetado, y es un espacio, el que yo tengo en el Universal, pues que no se puede desperdiciar. Entonces eso echa sobre mis espaldas una responsabilidad muy fuerte, es un desgaste semanal, pero
no lo digo porque me queje, lo digo porque esa es la verdad, pero evidentemente que para mí es una de las cosas, o como se diría, sí, de las oportunidades que yo tengo para expresar con toda libertad mis opiniones. Debo decir que yo jamás he sido censurado por el Universal, jamás. Y entonces, pues, lo que yo digo o deje de decir, los errores o los exabruptos o las afirmaciones sin fundamento que se puedan colar en mis artículos son de mi absoluta responsabilidad. Trato de reducir al mínimo estos errores, estas posibilidades de fracaso, pero pues evidentemente la tarea puede ser superior a mis fuerzas tal vez. Le agradecemos muchísimo al ingeniero Aquiles esta conversación. Nosotros nos despedimos y estaremos platicando en un futuro encuentro más adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. A sus órdenes, Francis. Gracias otra vez. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta entrega especial. Y continuamos con otros temas a lo largo de nuestra programación. Yo soy su servidora Francis Martínez y los espero en una próxima entrega especial.